Thank you for the invitation and good morning, everybody. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Leonardo mentioned that I have lived and worked in New Zealand. Leonardo dijo que yo And when I había was trabajado y vivido en living Nueva in New Zelanda. Zealand, Y I cuando yo returned vivía en from, Nueva Zelanda, traveling yo volvía and de un walked viaje into our kitchen y entré en where la cocina our son was playing with one of his friends. donde uno de nuestros hijos estaba Both jugando were con uno about de sus 6 years amigos. old at the time. Ellos tenían And unos I 6 put años de down edad en ese my momento. bags, and Robbie, my Yo son, dejé mis and I, maletas we warmly y con greeted mi hijo nos each other. dimos una cálida And then bienvenida. he and his friend resumed their play. Él y su And amigo then continuaron his el juego. friend turned to Entonces Robbie and su said, amigo se volvió a "What does Robbie your y le dad preguntó, ¿qué es lo que hace tu do?" papá? To which Robbie replied, A lo "He que Robbie travels respondió, around the world él doing viaja good." alrededor de todo el mundo haciendo bien. But then there was a long pause. A continuación And I'm hubo not una larga exaggerating. pausa, It was followed by a very seguido deep sigh. por un profundo And suspiro. he added, "But it Y él never añadió, works." pero nunca funciona. And Robbie had concluded that it Robbie never había works llegado a la conclusión because I que had no to keep funcionaba going porque yo back tenía que again volver and again una and y otra again. vez. So obviously, I didn't Obviamente fix no it me the first funcionó la time. primera vez. Now, clearly, this Y week, claramente we're esta not going semana to no fix vamos a things. arreglar las cosas. But I think and I hope that we can Yo help each creo other que podemos identify ayudarnos los unos what o needs los to be otros done a identificar lo and que hay que help hacer each other take practical, y ayudarnos manageable mutuamente a next tomar steps. pasos prácticos y And it's a real manejables. honor for me to Es un participate verdadero in honor this para mí meeting, participar en and I esta participate reunión with real humility, y because I'm participo not con from verdadera this humildad region. porque I've no soy worked de on esta región. right to health issues He in trabajado Latin America, en temas de but, derecho a la unlike salud many en of you, América Latina, I'm not an pero a expert diferencia on de this muchos de continent. ustedes, yo no soy But experto en can este I begin continente. with a few brief comments Voy a comenzar about con health unos rights, comentarios breves in acerca de los constitutions? derechos de la salud en And las as we know, constituciones. some Como sabemos, commentators in Latin algunos America are comentaristas en questioning América Latina whether se or not preguntan it's si es o no es appropriate to apropiado enshrine health rights in consagrar constitutions, los derechos de la and whether or salud not en las it's appropriate to constituciones ask judges to y si decide eso no cases es with apropiado resource pedirle a los implications. jueces que And I'm not decidan going los to casos talk at great que length about this. I repercuten just los want to make, recursos. uh, Yo realmente lo que brief quiero hacer response es with 4 respuestas points. breves en 4 Firstly, aspectos. for generations, Primero, durante we've neglected generaciones health hemos rights. descuidado Now, los at derechos a la last, salud. we're beginning to Ahora, give them por the fin, attention they estamos deserve. empezando a darles la Naturally, atención we que will se merecen. encounter serious Naturalmente, methodological nos and other encontramos problems, con grandes and it will problemas take time metodológicos to figure out y sensible nos va a tomar solutions, tiempo just as para it's taken averiguar time to soluciones clarify sensatas. difficult De la misma conceptual manera, issues nos ha around tomado civil and tiempo political aclarar rights. todos I'm estos really conceptos sobre los extremely derechos civiles confident y that we políticos. can Estoy seguro que tackle podemos the health hacerle rights frente a los retos de los provided derechos de la salud provided we work siempre que collaboratively trabajemos en across colaboración disciplines together. entre varias disciplinas. Second, Segundo, we mustn't forget that there are many no debemos health rights olvidar que hay decisions muchas where decisiones brave en judges relación con los derechos have a la contributed salud to donde health jueces justice, valientes and they've han saved contribuido lives, a and la they've reduced justicia suffering. y han reducido el sufrimiento. International Tercero, human rights law el derecho demands internacional equality, de los derechos humanos non-discrimination, exige and la igualdad, equity. la no In discriminación other words, human y rights la law equidad. is En otras animated by palabras, a sense los derechos of humanos social tienen justice. un sentido de justicia social. Most law cases, La mayoría most law de cases casos require balances legales to be struck necesitan between different human balance rights considerations, entre los distintos including derechos the humanos requirement of social que justice. incluyen las So it exigencias seems de to me justicia that judges social. have the Así que extremely los difficult jueces task tienen of weighing la up tarea the social difícil justice implications de of sopesar various la justicia alternative social decisions. con las diversas crucially, decisiones they cannot do alternativas. this alone. Es crucial They need que no assistance, estén solos. a point I Ellos want to return to in a necesitan minute. asistencia y ahora I volveré a ese mentioned punto. international human rights law, Hablé and I del should derecho add internacional that de los the derechos international right humanos to health, y debería as many of you añadir que el know, the derecho international internacional right to a la health is salud subject to está progressive sujeto a la realization, realización and progresiva it's subject y to a maximum los available recursos resources, disponibles. and these two concepts are part Estos of dos conceptos international hacen human parte rights
de los tratados internacionales de derechos humanos que tienen los países de América Latina. Estos conceptos pueden ayudar a los jueces a juzgar casos difíciles en relación sobre el derecho a la salud. El cuarto punto está relacionado con el tema de la judicialización de los derechos a la salud. En la década de los 80, Patricia Williams escribió, ella dijo, la palabra derechos se siente tan nueva en la boca de la mayoría de la gente negra que todavía al decir esta palabra se siente un delicioso empoderamiento. Es un signo de individualidad que es muy difícil de contemplar. Los derechos, ella dice, que es la varita mágica de la visibilidad y la invisibilidad, de la inclusión y la exclusión, del poder y el no poder. El concepto de los derechos es lo que marca nuestra ciudadanía. Patricia Williams. Y luego de varios años de lucha, los derechos de salud están en las constituciones y ahora los jueces lo están tomando en serio. Como dice Williams, estos avances son profundamente importantes para los pobres, los marginales, los desfavorecidos, el invisible y el excluido. Hay algo mal cuando los comentaristas privilegiados de clase media sugieren que los derechos humanos que benefician a los pobres deberían ser disminuidos constitucionalmente. Después de estos comentarios iniciales, quiero hacer algunas precisiones sobre rendición de cuentas. Los organizadores me pidieron que me apartara un poco de mis notas por un minuto, que profundizara en los conceptos de rendición de cuentas. Yo he descubierto como abogado que cuando hablo de rendición de cuentas a mis amigos y colegas del sector de la salud, ellos no comparten el concepto que yo tengo de rendición de cuentas. Cuando yo hablo de rendición de cuentas, ellos entienden monitoreo. Yo diría rendición de cuentas, pero ellos escuchan evaluación. Entonces, yo me di cuenta que era necesario desempacar el concepto de la rendición de cuentas y colocarlo en tres diferentes conceptos que están relacionados. Yo sugiero que la rendición de cuentas debe verse en tres dimensiones. Primero, monitoreo. Monitoreo significa el agrupamiento de datos para saber qué es lo que está pasando. Los profesionales en salud están acostumbrados con esta idea de monitoreo, pero eso es solo una parte de la rendición de cuentas. La segunda parte es la revisión. Este es el proceso o alguna persona que toma toda esta información del monitoreo y luego evalúan el grado en el que los compromisos se han mantenido. La revisión es el proceso para verificar si los compromisos se han mantenido, las promesas se han cumplido, si se han respetado o no las obligaciones respecto a los derechos humanos. Este proceso de revisión debe tener un elemento independiente. De pronto el elemento independiente va dentro de un proceso político, pero debe haber una voz independiente en el proceso de revisión. En mi experiencia, mientras que los profesionales están familiarizados con monitoreo, ellos no están familiarizados con revisión y con la revisión independiente.
El tercer punto en la rendición de cuentas son las medidas correctivas, la reparación. Después de monitorear y revisar, alguien tiene que tomar cuando es necesario unas medidas correctivas. Esto es un proceso cíclico, porque hay que monitorear las medidas correctivas. Toca ver si esta acción se hizo realmente y está funcionando, o si toca tomar nuevas medidas correctivas. Yo pongo esto sobre la mesa para que ustedes consideren estos tres puntos importantes: el monitoreo, la revisión y las medidas correctivas. Si ustedes quieren profundizar un poco más, la información está en este reporte, en este informe acerca de la salud de las mujeres y los niños, hecha en 2011. Ahora vamos a volver a mi texto para los traductores. Uno de los rasgos más característicos e importantes de los derechos humanos es que generan lazos legales, obligaciones para los estados. Y estas obligaciones necesitan rendición de cuentas. Cuando los abogados escuchan de rendición de cuentas, por lo general piensan en responsabilidad judicial. Cuando los profesionales en la salud escuchan acerca de la rendición de cuenta, ellos piensan acerca de monitoreo, mientras que los abogados, cuando escuchan rendición de cuentas, piensan acerca de responsabilidad judicial. Por supuesto que la responsabilidad judicial es muy importante. Ser capaz de ir a la corte a defender los derechos humanos es vital, pero la responsabilidad judicial es la última instancia de la rendición de cuentas. Hay otras formas que son esenciales. Por ejemplo, los derechos a la salud pueden ser respetados por las instituciones nacionales de derechos humanos, las defensorías del pueblo, los comisarios de salud, los parlamentos, los comités de salud especializados, los consejos, los municipios locales, las autoridades de salud locales, los órganos de gobierno, los hospitales, las organizaciones de la sociedad civil. Todos estos organismos pueden, en algunos países y en algunas situaciones, mejorar la rendición de cuentas respecto a los derechos de la salud. No importa cuán capaces y comprometidos sean los abogados, no es razonable ni realista colocar sobre los hombros de los jueces la responsabilidad de mantener los derechos de la salud. Esta es una tarea gigantesca que está más allá de una sola institución o una sola persona. Esta semana tal vez podamos compartir las buenas prácticas, otros tipos de rendiciones de cuentas respecto a los derechos de la salud en América Latina. Brevemente les voy a contar un ejemplo de un país europeo. En este país hay un verdadero problema con la atención médica a accidentes y emergencias. Una organización independiente de derechos humanos realizará una investigación, se realizará una consulta pública a finales de este año en atención médica y accidentes de emergencia, pero esta vez a través del objetivo de los derechos humanos. Se hará una investigación en donde se tomarán pruebas, se harán reuniones públicas, se invitarán oficiales de gobierno para que comparezcan y se publicará un reporte con las recomendaciones. Este es un ejemplo de un mecanismo de rendición de cuentas transparente y participativo que no es jurídico ni judicial para defender los derechos de la salud. Yo sugiero que esta carga pesada para defender los derechos de la salud tiene que ser compartida entre mecanismos de rendición de cuentas judiciales y no judiciales. Esto me lleva a la pregunta más difícil en los derechos humanos. Si tenemos un presupuesto limitado, ¿cómo hacemos para priorizar las intervenciones de salud o las tecnologías de la salud de una manera que sea compatible con la legislación de los gobiernos nacionales y las obligaciones con los derechos internacionales de los derechos humanos? Voy a plantear 3 puntos breves. En primer lugar, necesitamos considerar lo que la OPS llama evaluaciones de las tecnologías de la salud. Este es un término amplio. Este es un término amplio que incluye medicamentos, equipos de detección del cáncer, la fecundación in vitro, etc. Las evaluaciones de la tecnología de la salud revisan las propiedades, los efectos de la tecnología, los impactos, los médicos, las dimensiones sociales, éticas y económicas. Pueden ser una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones.
En segundo lugar, a partir de estas evaluaciones de las tecnologías de la salud, ayuda a tomar decisiones de cuáles son las tecnologías que deben ser incluidas en el sistema de salud financiado con fondos públicos. Y esta es la dificultad que tiene la priorización. La priorización necesita un sustento filosófico, un proceso de acuerdos y unos criterios definidos. En tercer lugar, las evaluaciones de la tecnología de la salud y el establecimiento de prioridades deben ser respetuosos de los derechos humanos, los valores como la equidad, la transparencia y la participación, y debe estar sujeta a una revisión judicial y a una supervisión. ¿Qué pasa con los actores no estatales en el sector de la salud? En gran medida, el derecho internacional de los derechos humanos surgió durante la Segunda Guerra Mundial como una respuesta ante el fascismo, después del Holocausto, y a las causas del fascismo, por ejemplo, la pobreza aguda que surge después de la Gran Depresión. Esto explica por qué el derecho internacional de los derechos humanos es ante todo un código de conducta para los estados. Fue una respuesta a los abusos de poder y los derechos humanos internacionales está diseñada principalmente para regular el comportamiento de los estados. Pero hoy tenemos numerosos poderosos actores que no son estatales. Algunos de ellos son más poderosos que algunos estados. Desde mi punto de vista, los derechos humanos deben aplicarse a estos actores poderosos que no son estatales. Los derechos humanos están en sus inicios en lo que tiene que ver con la regulación del poder, ya sea que sea estatal o no estatal. En el caso de aplicar los derechos humanos a los poderes no estatales, es necesario cuando estos actores proveen una función pública y se benefician de los fondos públicos. Como relator de la ONU sobre el derecho a la salud, pasé mucho tiempo hablando con empresas farmacéuticas, especialmente las que sostienen patentes. Claramente ellos proveen una función pública y en muchos de los casos ellos se benefician de los fondos públicos. Mi argumento es que estas compañías deben tener responsabilidades en el derecho a la salud. Como era de esperar, las compañías farmacéuticas fueron resistentes. Si las farmacéuticas tienen responsabilidades en relación con los derechos a la salud, ellos preguntan cuáles son. A través de un largo proceso consultivo y con base en normas internacionales de los derechos humanos, preparé 47 directrices sobre los derechos humanos. Este informe se presentó en la Asamblea General de la ONU. El informe incluye directrices sobre los diferentes precios de los medicamentos dentro y entre los países, marketing, enfermedades no incluidas y la divulgación de la información corporativa. También hice un informe para la ONU en el cual se examinó el trabajo de GlaxoSmithKline, una de las empresas farmacéuticas más poderosas del mundo. Este trabajo se hizo a través del lente de los derechos a la salud. La ONU finalmente adoptó la Guía de Principios en Empresas y Derechos Humanos, conocidos como Ruggie Principles. También la ONU estableció un cuerpo de expertos que revisarían las prácticas de los derechos humanos de las empresas. Aquí yo debería decir que ni los principios que hice ni el cuerpo de expertos son fuertes. Es todo lo contrario. Estos son iniciativas incipientes. Sin embargo, la ONU considera que las empresas tienen responsabilidades respecto a los derechos humanos. Tal vez les gustaría tener en cuenta esto en el contexto de los sistemas de salud en sus países. Puede ser que sea difícil para los jueces pedir la rendición de cuentas a una empresa farmacéutica o otro negocio. Y si es así, la pregunta es si podría llevarse a cabo la rendición de cuentas por un mecanismo no judicial. En estas observaciones, un tema recurrente es la importancia de la transparencia. La rendición de cuentas depende de la transparencia. Si los jueces tienen el trabajo extremadamente difícil de equilibrar las peticiones individuales por medicinas costosas y las poblaciones desfavorecidas que claman por justicia social, ellos necesitan información detallada del Ministerio de Salud acerca de las implicaciones de sus decisiones. Una consulta pública depende del acceso a los datos y la información. Las evaluaciones de las tecnologías de la salud también dependen de la transparencia en los datos y la información.
La priorización se basa en la revelación completa de estos criterios y su aplicación. El público tiene derecho a saber cuáles servicios son prestados, a quién y cuáles son los resultados. ¿Ustedes tienen acceso a esta información en sus países? Tengan en cuenta que la transparencia es un mandato obligatorio de las leyes de derechos humanos internacionales. Un sistema de salud es una institución social básica. El derecho a votar es la base de un sistema político democrático. El derecho a un juicio justo es la base de un sistema judicial justo. Y el derecho a la salud sustenta un sistema de salud eficaz que es accesible a todos. Dado que los sistemas políticos, los sistemas judiciales y los sistemas de salud son instituciones sociales básicas que son reforzadas por los derechos humanos. Este es el papel histórico del derecho a la salud. Este es el papel histórico del derecho a la salud, que sirve para establecer sistemas de salud eficaces, equitativos, que respondan a las poblaciones y las comunidades. Voy a cerrar con la implementación. Para mí, el mayor desafío que enfrenta los derechos a la salud es la implementación. La implementación tiene diferentes significados. Para los abogados, implementación significa dar cumplimiento a los derechos de la salud a través de los tribunales nacionales, incluyendo los litigios judiciales. Para los profesionales de la salud, implementación significa todas las intervenciones en salud, tales como los programas de inmunización, el acceso a la anticoncepción y la promoción de la salud para las poblaciones desfavorecidas. Cuando comencé mi trabajo como relator especial sobre el derecho a la salud, fui invitado a la OMS en Ginebra para hablar de la aplicación del derecho a la salud. Como abogado hablé de leyes, litigios y órdenes. Recuerdo que miré al público y me di cuenta que el público no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Ellos me miraban como si fuera un visitante del espacio exterior. Cuando toqué un caso judicial en la defensa de un derecho a la salud, ellos querían saber qué pasó después. ¿Cuáles fueron las políticas de salud, los programas, los proyectos, las intervenciones? Y si la orden judicial fue puesta en práctica a través de intervenciones prácticas en salud. Ellos querían conocer las evidencias del impacto de la decisión. Ellos consideraban que una orden judicial sin intervenciones en salud, sin evidencia de impacto, era una promesa vacía, era casi un fraude. Por supuesto, ambos significados de intervención son importantes. El cumplimiento de los derechos en salud exige una colaboración multidisciplinaria entre los abogados que manejan los derechos humanos, los profesionales de la salud y otros más. Hace 2 años, expertos de los dos grupos acordaron hacer una guía práctica sobre los derechos humanos relacionados con la mortalidad y la morbilidad materna. Esta orientación fue adoptada por los derechos humanos de la ONU. Apenas el mes pasado, la OMS publicó una guía práctica sobre los derechos humanos relacionados con los anticonceptivos, la información y los servicios. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está organizando una reunión multidisciplinaria para discutir una guía práctica sobre los derechos humanos y la mortalidad para menores de 5 años. Poco a poco, los dos significados de implementación diferentes se están fusionando. Cada vez más, los profesionales de salud y los profesionales de los derechos humanos están trabajando juntos. A mí me parece que este es el futuro de los derechos humanos y los derechos a la salud. Como me dijo mi hijo cuando tenía 6 años de edad, esto no se va a arreglar esta semana. Pero sí podemos tomar algunos pasos en la dirección correcta. Muchas gracias a todos.